Bueno, el tema que nos toca hoy día es el quinto tema de obstetricia, es sobre propedéutica obstétrica, ¿no? El tema lo vamos a dividir de la siguiente forma. Primero vamos a hablar un poquito de definiciones, que es importante, términos que debemos conocer. Luego vamos a hablar de las fórmulas obstétricas, que están dentro del marco de lo que es parte de los antecedentes obstétricos, de lo que nosotros interrogamos en una historia clínica, en la parte anamnésica. Vamos a ver varios de estos puntos. Luego vamos a ver el examen abdominal obstétrico. En la gestante, ¿qué cosa es lo que debemos evaluar? Parte de la evaluación fetal y de la evaluación uterina de la madre, ¿no? Y finalmente vamos a ver el examen vaginal obstétrico. Al final les tengo una yapa, 2 diapositivas más, que son datos importantes. Empecemos con lo que es propedéutica. Cuando hablamos de propedéutica, esto viene del latín pro, antes de, y paideuticus, que es relativo a la enseñanza. Entonces, cuando hablamos de propedéutica nos referimos a todos los conocimientos previos, a la enseñanza previa que debe tenerse para empezar a estudiar una ciencia, una disciplina, en este caso para empezar a estudiar la obstetricia, ¿no? Entonces debemos conocer algunos términos, sus definiciones, ¿no? En cuanto hablamos de propedéutica clínica, es la aplicación de esta enseñanza preparatoria, la información necesaria para poder llegar a ¿qué? Uno, analizar una buena semiología, el conjunto de signos y síntomas, aplicando una adecuada semiotecnia, que se refiere a los procedimientos o a las técnicas empleadas para obtener estos datos, con la idea de formar luego un síndrome que nos va a ayudar a nuestro diagnóstico, ¿no? ¿Qué cosa es la semiología? Es la base de los conocimientos que nos van a enseñar, uno, primero, cómo identificar todas las manifestaciones de determinada patología. Ojo, que en obstetricia no siempre hablamos de patología, hablamos de lo que es la fisiología normal, ¿no? Todos los cambios que se presentan en el embarazo, ¿no? Pero ¿cómo identificamos estas manifestaciones? A través de cambios. Estos cambios pueden ser percibidos por la propia paciente y es lo que llamamos los síntomas, lo que ella describe, lo que ella refiere, lo que es subjetivo, que nosotros podemos ver o no, pero que ella lo describe como que lo siente, ¿no? Y por otro lado, lo que nosotros sí podemos objetivar son todos los signos, ¿no? Todo lo que nosotros podemos ver, evaluar, medir, que es importante, ¿no? Y la idea de buscar todo esto es para, a través de las diferentes técnicas y procedimientos, que es lo que llamamos semiotecnia, organizarlo en síndromes, que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico, interpretarlo, razonarlo, y van a ver ustedes lo bonito de la fisiopatología, que cada signo, cada síntoma nos habla de un evento que se ha desarrollado en el organismo y nos va a ayudar luego a poder dar el tratamiento. En cuanto a propedéutica obstétrica, aquí son todos los conocimientos previos, que es lo que vamos a vertir hoy en la clase de hoy día, para poder evaluar a la embarazada. Yo les dije hace un momento que no siempre es para ver una patología. En este caso es para ver los cambios fisiológicos normales que se presentan en un embarazo. Ojo, y detectar también todas aquellas anomalías que salen dentro del rango de la normalidad, ¿no? Y esto en todas sus etapas, ¿no? La gestación inicial, todo el embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? De todos ellos vamos a hablar un poquito hoy día, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de nuestra propedéutica obstétrica es obtener la información semiológica, signos, síntomas y síndromes, aplicando la semiotecnia, todos los mecanismos y procedimientos que vamos a ver ahora necesarios para obtener esta información, con la idea de lograr un adecuado diagnóstico. Diagnóstico que nos va a permitir, sea de normalidad en el embarazo, como decir, primigesta adolescente de 32 semanas. Es un diagnóstico y es totalmente normal, ¿ok? O hallar un diagnóstico patológico, como por ejemplo una distosia de presentación primigesta de 32 semanas, de 38 semanas en podálico, o infecto en transverso, ¿ok? Entonces nos va a hablar de la madre, de su estado, del feto y de sus anexos, ¿no? Lo cual nos va a permitir, enfocado el diagnóstico, hacer un tratamiento y poder dar incluso el pronóstico. Empecemos. Lo he enfocado así inicialmente desde lo que es la historia clínica, porque van a ver ustedes que toda la información que nosotros vamos a obtener, que nosotros vamos a preguntar, vamos a analizar, vamos a calcular a través de las fórmulas obstétricas, todo empieza con la historia clínica. La historia clínica es la herramienta
primordial en la evaluación de un paciente, ¿no? Nos va a permitir obtener y registrar, dicho sea de paso, toda la información necesaria para llegar a un adecuado diagnóstico y manejo del paciente. En la parte de la anamnesis, que es la primera parte de una historia clínica, aquí el paciente nos va a contar el motivo de su consulta, porque viene para controlarse el embarazo, porque tiene algún malestar, las náuseas del primer embarazo, o porque recién viene con el retraso menstrual. Pero ojo, aquí nosotros también debemos obtener mucha información, lo que nosotros indaguemos. Además del motivo de consulta, vamos a obtener sus antecedentes. Y aquí es importantísimo, sobre todo los antecedentes ginecobstétricos, de los cuales vamos a hablar ahora, ¿no? Y allí vamos a poder, con esa información, nosotros vamos a realizar las fórmulas obstétricas, ¿no? Vamos a obtener también los antecedentes patológicos y familiares, sobre todo para ver qué enfermedades intercurrentes se están presentando en el embarazo y que pueden complicarse con el embarazo o que pueden complicar el embarazo, ¿no? Los antecedentes familiares como carga familiar, por ejemplo, en obstetricia, si hay antecedentes de preeclampsia en la familia, si hay diabetes en la familia, ¿no? Y bueno, el 80% de lo que nosotros preguntemos, de cómo lo preguntemos, de cómo obtengamos esa información, nos va a dar el diagnóstico, ¿no? El 80% del diagnóstico está hecho solamente con el interrogatorio. El restante 20%, o para definir nuestras presunciones, tenemos ya el examen clínico, los exámenes auxiliares. La segunda parte es el examen físico, la segunda parte de la historia clínica. Y en el examen físico, aquí vamos a ver todo lo que se puede observar, medir, evaluar en la paciente, en los diferentes órganos y sistemas, pero fundamentalmente, recuerden que la paciente es un ser integral, pero fundamentalmente vamos a ver qué observamos en la parte obstétrica. Y en el examen obstétrico de una gestante tenemos el examen abdominal y el examen vaginal, ¿no? Dependiendo de la etapa en la que se encuentra. Por lo tanto, ¿no? El objetivo de una historia clínica es poder resolver el problema de salud por el cual la paciente viene, su motivo de consulta, lograr a través de la anamnesis y el examen físico hacer un diagnóstico, poder dar un tratamiento para aliviar el malestar del paciente y darle un pronóstico. El pronóstico es importante siempre en un paciente informarle que las molestias, si viene por alguna molestia como náuseas o vómitos, que las molestias van a pasar. Si viene por alguna complicación seria, un problema fetal, por ejemplo, una anomalía, no le podremos decir que se va a curar, pero podemos darle la esperanza de que se va a hacer lo mejor posible, que cuando nazca el bebé va a ser evaluado por el pediatra, que le ofreceremos lo mejor. Recordemos que siempre el terminar de una historia clínica, de una consulta médica, es informar a la paciente cómo esperamos que vaya la evolución final del problema que la aqueja, ¿no? Siempre darle una esperanza de que va a haber una solución total o parcial o que va a haber algún manejo, ¿no? Ahora, empecemos con los principales datos, ¿no? Nosotros sabemos que el embarazo se cuenta a partir del primer día de la fecha de última regla normal. Aquí la tenemos. Y conforme va evolucionando el embarazo, pasa a las 8, 22, 28 semanas, puede llegar a las 40, feto de término, o pasarse las 42 semanas por fecha de última regla, que no siempre es la más exacta. Vamos a ver ahora cómo debemos obtener el dato para que esto sea lo más preciso. Pues bien, esta gestación que inicia con la fecha de última regla va a adquirir diferentes denominaciones a lo largo de todo el embarazo. Entonces, hablamos nosotros en una gestación de las primeras 8 semanas. Si es que esta gestación se interrumpe, se expulsa, la paciente viene con sintomatología de cólico uterino y sangrado, hablamos de un aborto ovular, embrionario o precoz. Entre las 8 y 22 semanas hablamos de un aborto fetal, si es que se expulsa el producto en esta etapa. Pasadas las 22 semanas, vean, ese es nuestro punto de corte. 22 semanas o 500 gramos o un aproximado de 25 centímetros en lo que refiere a la talla. Estas 22 semanas actualmente, por el MINSA, FIGO, FLASOG, OMS, está definido como el límite entre lo que vendría a ser un aborto y lo que vendría a ser un parto, ¿no? Toda interrupción del embarazo antes de las 22 semanas es considerado un aborto y pasadas las 22 semanas es considerado un parto. Y ojo, la denominación va a variar. Cuando hablamos de un aborto teníamos el aborto ovular y el aborto fetal. Cuando hablamos de parto, en un parto tenemos por fin un recién nacido. Cuando estamos entre la semana 22 y la 28, hablamos de un recién nacido inmaduro.
Cuando hablamos entre las 28 y 37 semanas, hablamos de un recién nacido prematuro. Estos dos grupos están dentro de lo que consideramos nosotros un parto pretérmino, ¿no? Un pretérmino inmaduro nos implica un bebé mucho más pequeño, con muchos mayores riesgos, principalmente neurológicos, porque aún no ha acabado de desarrollar todos sus órganos y sistemas, ¿no? A diferencia de un recién nacido prematuro que tiene mejores condiciones de sobrevida. Vean, aproximadamente a las 28 semanas tenemos un peso de 1 kilo a promedio, ¿no? Y una talla de 35 centímetros. Vean cuán importante es este límite de las 28 semanas y del kilo de peso. Cómo varía la mortalidad. En nuestro instituto, la sobrevida, en todo feto mayor de 28 semanas, hablando solo de pretérminos, ¿eh? Estamos frente a los pretérminos. Mayor de 28 semanas o mayor de 1 kilo, la mortalidad es solo del 20%, 80% de sobrevida. Pero cuando tenemos un feto menor de 1000 gramos, es decir, entre 500 y 1000 gramos, entre 25 y 35 centímetros, este recién nacido inmaduro, muy pequeñito todavía, la mortalidad es lo opuesto, es el 80% de mortalidad, ¿no? Entonces vean cuán importante es este límite entre decir un recién nacido inmaduro y uno prematuro, ¿no? A pesar de que ambos están dentro del rubro de una gestación o un parto de pretérmino. Entre las 37 semanas cumplidas y las 41 6 días, hablamos de lo que es un recién nacido a término, ¿no? Tenemos aquí un feto a término con un peso promedio de 3 kilos a 3,5. Ojo, 37 semanas está por encima de los 2,500, ¿no? Y vamos a ver que no hay un límite superior, ya lo vamos a ver más adelante en otras definiciones. Entonces, nosotros tenemos un feto entre 3 kilos y 3,500. A las 42 semanas cumplidas tenemos un feto de postérmino. 42 semanas o 294 días, ¿no? Ahí tenemos un recién nacido de postérmino. Todo esto hablamos de parto. ¿Qué pasa cuando el feto fallece dentro del útero y no ha salido todavía? Si estamos antes de las 22 semanas, que sabemos que la interrupción del embarazo es un aborto, hablamos de un aborto retenido si tiene poco tiempo de fallecido, ¿no? De repente tiene 20 semanas de gestación y el feto parece de 18. Está 2 semanas retenido. Pero ojo, existe el otro término que es el de aborto frustro. El aborto frustro implica un feto retenido más de 6 a 8 semanas, con el peligro de que como está mucho tiempo, los tejidos pueden estar organizados, pueden estar un poco incluso calcificados y pueden, sobre todo, lo más importante, es que puede haber un trastorno de coagulación. Y cuando se produce el aborto, la expulsión del producto o cuando lo inducimos puede haber un sangrado si no hemos considerado el trastorno de la coagulación. Entonces, no es lo mismo retenido que frustro. Un frustro es un aborto retenido de más tiempo con riesgo de trastorno de coagulación. Es más severo el cuadro, ¿no? Pero cuando fallece un feto entre las 22 y 42 semanas adentro, entonces hablamos de un óbito. Hay gente que dice óbito de 8 semanas. Eso no es óbito. Eso es un aborto retenido de 8 semanas. Óbito hablamos cuando es un feto con cierta probabilidad más de sobrevida, ¿no? Mayor de 500 gramos. Falleció antes de nacer, ¿no? Entonces, esto es importante para definir algunos términos. Sigamos. Otros términos. En cuanto a la edad gestacional fetal, hablamos de postérmino cuando tiene 42 semanas cumplidas o más. Hablamos de término, feto a término, cuando tiene 37 cumplidas y hasta las 41 semanas 6 días. Hablamos de un prematuro antes de las 37 semanas. Es decir, prematuro entre las 28 cumplidas y 36 6 días e inmaduro entre las 22 cumplidas y 27 6 días. Y hablamos de aborto antes de las 22 semanas. 21 semanas 6 días para abajo. Entonces, vean estas definiciones en relación a edad gestacional. En relación a la edad materna. En relación a la edad materna, la edad ideal para embarazarse es entre los 20 y 35 años. Entonces, cuando salimos de ese límite, cuando tenemos una paciente de 35 años o más, hablamos de gestante añosa. Actualmente se ha cambiado esa denominación de gestante añosa por edad materna avanzada, para no emplear un término que podría ser peyorativo, ¿no? Edad materna avanzada. Pero ojo, cuando hablamos de más de 40 años, hablamos de una gestante muy añosa o de una edad materna muy avanzada. Recuerden ustedes que la mujer puede embarazarse mientras tenga regla. La posibilidad de un embarazo a los 46, a los 48 años es cada vez menor. Es mucho más alejada porque las ovulaciones son muy alejadas, son óvulos más viejos que muchas veces incluso traen anomalías
pero mientras la mujer sigue arreglando, está soltando óvulos todavía y puede quedar embarazada, ¿ok? Hablamos que hasta los 20 era normal. Entonces, ¿qué pasa con una paciente entre los 15 cumplidos y los 19 años? Hablamos de una gestante adolescente o joven, ¿no? Más empleamos el término de gestante adolescente. Pero cuando tiene menos de 15 años, hablamos de una adolescente muy joven o adolescente temprana, ¿no? Hablamos de adolescente tardía y adolescente temprana, ¿no? Entonces, esto, sobre todo la muy joven, tiene los riesgos de que a veces su pelvis no ha desarrollado mucho. Si tiene menos de 2 años desde que inició la regla, todavía falta completar su desarrollo óseo de la pelvis. Entonces podría tener una pelvis reducida y podría ser una estesis pélvica y podría terminar en una cesárea. En cambio, en la mayor de 35 y mayor de 40 años, lo que más nos preocupa son los óvulos viejos, con mayores riesgos de malformaciones y anomalias. Continuamos. En relación al peso fetal, ¿qué pasa con el peso fetal? Les dije que el peso promedio para una gestación de término es entre 3 y 3,5. Cuando tenemos una gestación mayor de 3,700, hablamos de un feto grande. Esto no es usual, sobre todo para nuestra población, ¿no? Nuestra población chata, baja, menor peso. Pero un feto de 3,700 ya nos llama la atención, es un feto grande. ¿Por qué será? Hay que investigar. Pero cuando pasa los 4 kilos hablamos de macrosomía fetal. Eso para el MINSA y para nuestra población. Ojo, para los estados nórdicos, europeos altos, americanos, la parte alta, Canadá, la definición de macrosomía es de 4,5 kilos, 4,500, porque su raza, su talla es diferente a la nuestra. Para nuestra población, feto grande más de 3,700 y macrosomía más de 4. Pero cuando tenemos un feto con estas curvas grandes de crecimiento, esta talla alta, ojo, lo primero que tenemos que pensar, y ojo, es importante porque vamos a hacer dentro del planteamiento diagnóstico el descarte de diabetes gestacional, ojo, incluso a veces de diabetes pregestacional, ¿no? ¿Qué pasa cuando el peso es muy bajo? Cuando es menor de 2,500. Cuando hablamos de recién nacidos de bajo peso con menos de 2,500, de muy bajo peso con menos de 1,500 y de bajo peso extremo es menores de 1,000. Recuerden que ese bajo peso extremo es generalmente el pretérmino inmaduro que está entre 500 y 1,000 gramos y que tiene un 80% de mortalidad. Pues bien, cuando tenemos un feto menor de 2,500, puede tratarse de un feto pretérmino normal. Un feto de 28 semanas que pesa 1,000 gramos, un feto de 34 semanas que pesa 2,000 gramos, y es un feto de pretérmino totalmente sano y normal. Pero ojo, si estamos frente a una gestación de 38, 39, 40 semanas, por fecha de última regla, una gestación de término y tiene un peso muy bajo, un recién nacido de bajo peso, menos de 2,5, podemos estar frente a un retardo de crecimiento intraútero. Ojo, que también tenemos por ahí a los pequeños por edad gestacional, que son normales, pero son los menos, ¿no? Cuando hay esta disociación de la edad gestacional y el peso, más del 80-90% es RCIU y solo un 10% son pequeños por edad gestacional constitucional y normal. Sigamos. En relación al peso con la edad fetal, el peso fetal y la edad fetal. Cuando tenemos una edad gestacional, digamos, 28 semanas que debería pesar 1,000 gramos, si tenemos que pesa 1,700, a las 28 semanas estamos hablando de que está el percentil de crecimiento por encima, su crecimiento está por encima del percentil 90. Y por lo tanto hablamos de un grande para edad gestacional. Vean, esto no tiene que ver con el peso absoluto, esto tiene que ver con el peso para su edad. Hablamos de una adecuado a la edad gestacional cuando está entre el percentil 10 y 90. Por ejemplo, a las 28 semanas si pesa entre 950 y 1,100. ¿No? Y hablamos de un pequeño para edad gestacional cuando está por debajo del percentil 10 para su curva de crecimiento. Por ejemplo, de un feto de 28 semanas que esté pesando 600 gramos, 500 gramos. ¿No? Estamos frente a un pequeño para la edad gestacional. Entonces, esto es en relación de peso y edad gestacional. Otro de los parámetros importantes es cómo vamos a calcular nuestra edad gestacional, nuestro tiempo de amenorrea. Primero hay que calcular el tiempo de amenorrea y esto va a depender de la fecha de última regla. Vean, yo les mencionaba que dentro de la historia clínica una parte importantísima son los antecedentes ginecostéticos. ¿Cuáles son los más importantes? Primero la menarquia, porque si sabemos que la menarquia fue hace más de 2 años frente a una paciente adolescente, su pelvis ya está desarrollada. No me preocupo mucho por la pelvis, ¿no? Ojo, yo tengo que evaluarla, eso no exime que la evalúe, pero por lo menos sé que tiene su pelvis desarrollada, ya no va a crecer más. Luego el régimen catamenial, que es importante.
Si una paciente clásicamente tiene un ciclo de 28 días, quiere decir que está ovulando más o menos el día 14. Pero si tengo una paciente cuyo régimen catamenial es de 21 o 22 días, ella está ovulando entre el día 8 y 9. Y si tengo una paciente cuyos ciclos son de 35 días, ella está ovulando por el día 21, 20 más o menos. ¿Por qué? Porque recordemos que del ciclo menstrual, la segunda fase o progesterónica o posovulatoria, estrogénica, que diga secretora, progesterónica o segunda fase, esa fase es generalmente constante y dura un promedio de 14 días. Lo que varía con los ciclos cortos o largos de una paciente es la primera fase, la fase estrogénica o proliferativa, ¿no? Esa es la que se acorta o se alarga, pero la segunda generalmente es constante, ¿ok? Luego tenemos PRS o IRS, que es inicio de relaciones sexuales o primera relación sexual, la poliandria, número de parejas sexuales y el método anticonceptivo. Estos son los datos obstétricos más importantes, además del FUR, que vamos a ver ahora cómo lo obtenemos, la edad gestacional en caso de que encontremos amenorrea, la fecha probable de parto y la clásica fórmula gesta y para, que la vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, para preguntar la fecha de última regla, o como a algunos les gusta, fecha de última regla normal, tenemos que considerar siempre que el tiempo de gestación lo consideramos a partir del primer día. Entonces, tres preguntas clave. Tres. Uno, ¿cuándo fue la última regla? De repente la paciente le dice que fue el 2 de julio. Perfecto. Y le dicen, ¿y fue ese el primer día? Y algunas les van a decir, no, ese fue el día que yo esperaba, pero como no me vino, desde allí estoy embarazada. Otros dicen, no, ese fue, como le preguntamos cuándo fue la última regla, dice, ese fue el último día, la última gotita, la última manchita. Entonces no fue el primer día. El primer día de repente fue 28 de junio. Vean, ¿ah? Ya cambió. Entonces tenemos que preguntar. La segunda pregunta es, ¿fue ese el primer día? Hay que verificar que sí fue el primer día. Y en tercer lugar, preguntar si fue una regla normal, ¿no? Esta paciente que les dijo que su regla fue el 1 de julio, le preguntaron si fue el primer día y dijo que no, que ese fue el último día, ella regla 3 días. Entonces su regla empezó el 29, 30 de junio y 1 de julio. Entonces tenemos que su regla fue 29 de junio. Ya verificamos que fue el primer día. Y cuando le preguntamos si fue una regla normal, dice, no, esa vez me regló muy poquito. Regló 3 días y yo siempre reglo 8. O dice, no, esa vez vino solo una manchita. Entonces tenemos que retroceder al ciclo anterior donde fue su última regla normal. Otras veces dice, no, esa regla se me había demorado como 2 semanas y cuando me vino poquito. Entonces de repente estamos frente a una paciente que ha tenido 6 semanas de amenorrea, que está gestando y ese sangradito que ella considera como regla era una amenaza de aborto. Entonces vean lo importante que es preguntar bien la fecha de última regla normal. ¿Cuándo fue la última vez? Si ese fue el primer día y si fue una regla normal. ¿Ok? Ya tenemos el FUR, podemos entonces hacer todos los demás cálculos. Hablamos de dos términos, edad gestacional, que es lo que más empleamos, y edad concepcional. La edad concepcional lo utilizan muy pocos, básicamente los embriólogos, en el desarrollo cronológico, hora a hora, día a día, del óvulo fecundado, ¿no? Este es el tiempo considerado desde la fecha de ovulación o, ojo, en las pacientes que están tratadas por infertilidad, las fechas que fecundaron o que fueron inseminadas, ¿no? Y esto es aproximadamente 2 semanas menor que la edad gestacional, ¿no? Pero va a variar con el ciclo, como les dije. Ciclos de 21, ciclos de 35 varía. Esto es aproximadamente para los ciclos de 28 días, ¿no? Y la edad concepcional la vamos a expresar en días y en semanas también. El otro término, y es el que más empleamos nosotros, todos los libros de obstetricia, las tablas ecográficas, las tablas de crecimiento de altura uterina, de crecimiento ponderal, de incremento ponderal, todas hablan de edad gestacional. Y la edad gestacional es precisamente el tiempo transcurrido desde el primer día de la última regla normal, expresado en semanas. ¿Ok? Primer día de la última regla normal. Ya para eso ya calculamos nuestro FUR. Entonces, esto vamos a explicarlo paso a paso, es cómo calcular la edad gestacional. Vean, a partir del FUR, y esto es una aproximación variable, la fórmula que les presento tiene un delta de error de 0 a 2 días, ¿no? Es máximo 2 días se equivoca. Entonces, ¿cómo calculamos?
Para calcular la edad gestacional vamos a contar el tiempo transcurrido desde la fecha de última regla hasta hoy día, ¿no? Hoy día que llegó la paciente. Y vamos a calcular en ese tiempo transcurrido el número de meses que ha pasado. Y cada mes lo vamos a multiplicar por 4 porque cada mes tiene 4 semanas. Pero ojo, un mes tiene 4 semanas, que son 28 días, pero le sobran 2 si es un mes de 30. Y le sobran 3 días si es un mes de 31 días. ¿Ok? Entonces, la primera parte de la fórmula dice número de meses por 4 porque está considerando esas 4 semanas. Pero considera luego una semana más cada 3 meses. ¿Por qué? Porque a un mes le sobran 2 días, al otro le sobran 3 y al otro le sobran 2. Y ya formé 7 días más, que es una semana. Ojo, podría suceder que el primer mes le sobraban 3, al otro 2 y al otro 3. Tengo 8 días, pero vean, en 6 meses me voy a equivocar por un día. Y en 9 meses que dure el embarazo podría equivocarme máximo 2 días. Esta es una de las fórmulas más exactas o más aproximadas a la realidad que hemos encontrado si ustedes lo utilizan contando los días en un almanaque. ¿Ok? Entonces, número de meses por 4 más una semana cada 3 meses. Por lo tanto, si la paciente tiene un mes de atraso, pero sabe que está embarazada porque ha sido inseminada y tiene un beta positivo, tendrá 4 semanas o 2 días o 3 días, dependiendo si el mes tenía 30 o 31 días. Si tiene 2 meses de amenorrea o 2 meses de embarazo, tendrá número de meses por 4, serían 8 semanas. Pero como a un mes le sobran 2 días y al otro mes le sobran 3 días, tendría, lo más exacto que yo puedo dar la información, tendría 8 semanas con 5 días. ¿Ok? Y si tiene 3 meses, ya sabemos que cada 3 meses le sumo una semana, entonces tendría 13 semanas. 4 por 3 sería 12, más una semana, 3. Seguimos. A los 4 meses tendrá 4 por 4, 16, más una semana, 17, con 2 o 3 días. En 5 meses, 5 por 4, 20, más una semana, 21 y 5 días. En 6 meses, 6 por 4, 24, 25 y 26 semanas. Y así sucesivamente. Y vean ustedes que a lo largo de los 9 meses logra tener 9 por 4, 36 semanas, más 3 semanas, 39. En 9 meses no logra 40 semanas, logra solo 39 semanas. Recuerden esto. Seguimos. El gestograma. Vamos a ver con nuestro gestograma. El cálculo de la edad gestacional con el gestograma es mucho más fácil. No todos contamos con un gestograma, pero sí es importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? En el gestograma nos trata de facilitar el cálculo de la edad gestacional. Vean ustedes este círculo que se los he puesto grandote para que lo puedan visualizar. Aquí hay una flecha roja que dice fecha en que comenzó la última menstruación. Digamos que fue su última regla el 30 de marzo. Aquí está marcado el 30 de marzo. Entonces nosotros vamos a seguir esta secuencia y vamos a buscar el día de hoy. Hoy día estamos día 24, aquí está el día 5, 10, 15, 20, aquí está el día 25 de noviembre. O sea, aquí está el 24 de noviembre. El 24 de noviembre esta paciente tiene 33 semanas, ¿no? Eso es lo que sacaríamos. Y si vemos cuál sería su fecha probable de parto, buscamos, seguimos buscando dónde se cumplen las 40 semanas y le tocaría aproximadamente por el 7 o el 10 de enero. Si su regla fue el 30, más 7 días, sería 7, ¿no? Entonces, por aquí, en los primeros días de enero, entre el 7 y el 10 de enero, le estaría tocando su fecha probable de parto, que es la edad donde cumple las 40 semanas. Esa es la ventaja del gestograma. No todos lo contamos, pero les ayuda. Recuerden que pueden perderse un gestograma, pero las neuronas y los conocimientos que adquirieron para hacer sus cálculos no lo van a perder. Entonces es importante que ustedes conozcan estas fórmulas. Ahora, ¿qué pasa cuando llega una gestante a la consulta, pero no tiene su fecha de última regla, no se acuerda? Como era irregular y nunca lo apunta, no se acuerda para nada y ya tiene una gestación más avanzada. Entonces, podemos tratar nosotros de indagar. Aquí hay algunos datos clave. Preguntarle cuándo aparecieron las primeras náuseas o ese asco matutino, esas náuseas en la mañanita. Estamos hablando de aproximadamente la 6ª semana. No hablamos de una hiperemesis, esos vómitos inconversibles. Hablamos de ese asquito, esas náuseas, esa sensación que dice, de repente estoy embarazada porque ya tengo un retraso. 6 semanas.
Podemos preguntarle cuándo percibió los primeros movimientos, desde cuándo se empezó a mover el bebé. En la multigesta, que tiene un poquito más de experiencia, se dice que después de las 16, 17 semanas aproximadamente. En cambio, en la primeriza, que no tiene mucha experiencia, a partir de las 20 semanas, ¿ok? Ya nos da más o menos un aproximado de qué tiempo de embarazo podría tener. La otra es cuándo se hizo la primera ecografía, y esto sí es importantísimo. Es importante correlacionar la fecha de última regla con la primera ecografía, y mientras más precoz, mejor. Sobre todo porque el rango de error es menor. Y recuerden que hay pacientes que pueden tener ciclos irregulares. Entonces, cuando tenemos una ecografía de primer trimestre, en las primeras semanas, primeras 13 semanas, el rango de error es de máximo 7 días. Es decir, más o menos una semana. Y mientras más precoz, mejor todavía. Si hicieron la ecografía cuando tenía 5 semanas y había solamente un saquito gestacional de 1 centímetro de diámetro, el error es solo de más o menos 3 días. Pero si lo hicieron cuando ya tenía 7 semanas, había un saquito de 30 milímetros, un embrión de 10 milímetros y ya tenía latido, el rango de error es de más o menos 5 días. Pero en términos generales, en todo el primer trimestre, más o menos 7 días. En el segundo trimestre, el rango de error es más o menos semana y media, es decir, más o menos 10 días. Y en el tercer trimestre, donde, para reducir el riesgo incluso, juntamos más parámetros, parietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, longitud de fémur, longitud de húmero, diámetro bicerebeloso, longitud de pie, etc. El rango de error aún así es más o menos 14 días. ¿Ok? Vean que la ecografía es un valioso aliado en el control de una gestante y sobre todo para determinar y precisar bien la edad gestacional. Depende de eso que vamos a definir si es un feto de término, pretérmino, postérmino y los riesgos que pueda tener. ¿Ok? Ahora, existen diferentes fórmulas. Yo les dije dentro de los datos que vamos a hallar, uno de los datos que vamos a aprender a medir es la altura uterina. Existe, cuando no sabemos la edad gestacional y llega la paciente por primera vez, podemos medir la altura uterina. Y empleando la regla de McDonald, podemos nosotros hacer un cálculo de la edad gestacional. En esta fórmula de McDonald dice que la edad gestacional es igual a la altura uterina por 8 séptimos. Y eso nos lo da en semanas. Algunos se olvidan si es 8 séptimos o 7 octavos. Recuerden que lo dividimos entre 7 porque vamos a sacarlo en relación a semanas. Ya acuérdense de eso. Se divide entre 7 porque quiero sacarlo en semanas. La edad gestacional se da en semanas. Es altura uterina por 8 séptimos. Hay otras medidas de aproximación, ya no tan exactas. ¿Ya? Esto un poquito por cultura, un poquito a la práctica. Otras fórmulas de calcular la edad gestacional por la altura uterina. Existen los cuartos de Bartolomeus. ¿Qué dicen los cuartos de Bartolomeus? Tiene 3 reparos. En primer lugar, la sínfisis del pubis, aquí, la sínfisis del pubis. En segundo lugar, el ombligo. Y en tercer lugar, el apéndice sifoides. ¿Ok? Dice que el abdomen uterino en la gestante puede crecer por encima de la sínfisis del pubis hasta el apéndice sifoides. Entonces, dice que cuando está sobre el borde de la sínfisis del pubis y ya empezamos a tocar el bordecito del útero que va creciendo, estamos frente a las 12 semanas. Cuando estamos en el ombligo, estamos frente a las 20 semanas. Y cuando llegamos al apéndice sifoide, estamos entre las 36 y 40 semanas, ya un feto peritérmino, ¿ok? Entonces, dice que dividimos la parte entre la sínfisis del pubis y el ombligo, lo dividimos en cuartos. En el primer cuarto estará en 14 semanas, si estamos en la mitad o segundo cuarto, 16 semanas, en el tercer cuarto, 18 semanas, y finalmente en el ombligo a las 20 semanas. Ahora, entre el ombligo y el apéndice sifoides también lo dividimos en cuartos, pero aquí sumen 4 semanas. En el primer cuarto de distancia, 24 semanas, en el segundo cuarto, o mitad, 28 semanas, y en el tercer cuarto, 32 semanas. Y cuando llega al sifoides, estamos frente a una gestación de 36 a 40 semanas. Recuerden que el útero crece más o menos hasta las 38 semanas, y luego de allí baja, disminuye su altura porque el feto se encaja. No es que disminuya el tamaño del bebé, sino que la barriga disminuye porque se ha encajado, ¿no? Existe la regla de los 2 traveses de dedos que trabaja lo mismo. Del ombligo para abajo, cada 2 traveses baja 2 semanas, ¿no? Desde el 20 va bajando al 18, 16, 14 y 12. Y por encima del ombligo, cada 2 traveses sube 4 semanas. 24, 28, 32 y 36 semanas, ¿no? Y hay diferentes proyecciones que van a encontrar. Estas son un par de fórmulas prácticas, la de los 2 traveses y la de Bartolomeus, ¿no? Ahora, estamos frente a los cálculos obstétricos, ¿no? Cálculos obstétricos. Ahora sí, empezamos con lo que son las fórmulas obstétricas. En las fórmulas obstétricas vamos a ver un dato más que es la fecha probable de parto.
que es la fecha en la cual se consideran que se cumplen las 40 semanas desde el primer día de la última regla normal. Hay varias fórmulas para calcularla. La que más me gusta es la de Nagel, pero les muestro otra. Podría alguien, si tiene tiempo, empezar a contar. Ya su última regla fue el 30 de junio, entonces empieza a sumar. 30 de junio son 31 días de julio, 31 de agosto son 30 de septiembre, y así va sumando todos los días, hasta que busca los 280 días, que son las 40 semanas. El rango de error es 0 días para completar las 40 semanas, ¿no? Luego tenemos la regla de igual. La regla de igual dice que se considera a partir del primer día de la última regla, le sumamos 9 meses. Sumamos 9 meses, que equivale a lo mismo que sumarle un año tiene 12 meses, y restarle 3 meses, ¿ok? 12 meses menos 3 meses me va a dar 9 meses. Les da lo mismo, sumar 9 o sumarle un año menos 3 meses. Pero igual le suma 10 días. Esta fórmula tiene un delta de error de 3 a 5 días, ¿ok? La regla de Pinard dice que al último día de la regla normal, o sea, de la fecha de última regla, no el primero, sino el último día, para reducir estos 3 a 5 días que hay, Pinard cuenta el último día como una regla dura de 3 a 5 días, él reduce este error. Pero ojo, una paciente puede arreglar 2 días y otra puede arreglar 8. Entonces, los rangos de error van a variar con esto, ¿no? Igual, le suman 9 meses o le suma un año menos 3 meses más 10 días. Su rango de error suele ser mayor de 5 días. Y la que más me gusta es la regla de Nagel, que es con la que vamos a trabajar. Dice que sobre la fecha de última regla sumamos 9 meses, porque recuerdan ustedes que calculamos que en 9 meses hay 9 por 4, 36, más una semana cada 3 meses, 37, 38, 39 semanas. Entonces, si en 9 meses tengo 39 semanas y le sumo 7 días, que es una semana más, tendré las 40 semanas que busco. Y el rango de error es de 0 a 2 días. Esta es la fórmula de aproximación más certera que he encontrado hasta el momento. Si alguien encuentra otra más precisa, además de sumar los días, entonces la empezaremos a incorporar a la docencia, ¿no? Pero de momento tenemos la regla de Nagel. A la fecha de última regla se le suman 9 meses más 7 días, ¿ok? Ahora, ¿por qué sumarle 9? ¿Y por qué otros prefieren? No, le sumo un año y le resto 3 meses. Ojo, nunca se olviden del año, porque muchos se acuerdan de restarle los 3 meses, pero no le suman el año. Entonces, veamos. Si tenemos una paciente que está en el mes de enero, yo le sumo 9 meses y me va a dar el mes de octubre, muy fácil. Si estoy en el mes de febrero, le sumo 9 y me da el mes de noviembre, también. Si estoy en marzo, 5 de marzo, fecha de última regla, le sumo 9 meses y me da diciembre. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Enero, febrero y marzo, los 3 primeros meses. Pero ¿qué pasa si estoy en el mes de mayo? Si yo estoy en el mes de mayo y le sumo 9, me va a dar mes 14. Y no existe mes 14. Entonces, es más fácil restarle 3 meses y me va a salir febrero. Pero ojo, febrero del próximo año, del 2021. Si estoy en el mes 7, estoy en el mes de julio, mes de 7, y le sumo 9 meses, me daría mes 16 y no hay mes 16. Entonces, es más fácil, si estoy en el mes 7 de julio, restarle 3 y entonces me saldría abril. Me saldría el mes de abril, pero del próximo año, del 2021. Si una paciente recién se embarazada en octubre, mes 10, no hay mes 19, entonces le resto 3 y me daría mes de julio, pero julio del próximo año, del 2021. ¿Ok? Quiero que aquí no se confundan. Es lo mismo sumar 9 meses que sumarle un año y restarle 3 meses. Pero lo vamos a hacer dependiendo del mes. Enero, febrero y marzo le podemos sumar 9. Pero desde abril a diciembre es mejor restarle 3. Seguimos. Cálculo del ponderado fetal. ¿Cómo calculamos el peso? Existen diferentes fórmulas y todas tienen un rango de aproximación de más o menos 100 a 200 gramos. La fórmula de repente más fácil y que van a ver que casi todos la utilizamos es la altura uterina por 100. 32 de altura, 3,200. 30 de altura, 3 kilos. 34 de altura, 3,400. Y esta fórmula va muy bien cuando la barriga es ovalada, ¿no? Cuando es de forma oval, más largo que ancho y que antero-posterior, entonces esta fórmula va muy bien. Pero ojo, podemos tener barrigas muy anchas, que de repente son más anchas que altas. Y entonces la fórmula se pierde, no va bien.
porque entonces una altura de 32 en una barriga ancha podría ser un bebé de 3.700 o de 4 kilos. Vean, 32 de altura en una barriga ancha implica un peso mucho mayor. Entonces aquí, para las barrigas anchas, yo les recomiendo la fórmula de altura uterina por circunferencia abdominal. Entonces de repente tiene 32 de altura por 120 de circunferencia abdominal y le va a salir un bebé como de 3.900 o más. ¿Ok? Entonces, barrigas ovaladas, lo más práctico y rapidito, altura por 100. Barrigas anchas, mejor su cinta métrica para medir la altura y la otra para medir la circunferencia abdominal, barrigas anchas. Y existe la regla de Johnson, que realmente muy pocos la utilizan. Es una regla que deben aprenderla, creo que ya un poco por cultura, y que tiene esta fórmula. Sirve, ojo, para calcular el peso básicamente de las barrigas de término o de las barrigas periparto, ¿ya? Cuando tenemos gestaciones de 22, 26, 28 semanas, no va, ¿ya? Va más para las gestaciones de término. Entonces, dice la regla de Johnson que es la altura uterina menos una constante K multiplicado por 155. Y esta constante K va a variar, puede ser 11 o 12 si está libre o encajada. Muchos se confunden. ¿Cuándo era 11? ¿Cuando estaba libre o cuando estaba encajada? ¿Cómo lo recordamos? Porque es importante fijar conceptos. Recordemos que cuando la barriga está libre, la cabeza está fuera de la pelvis, está encima de la sífilis del pubis y aparentemente está más grande. Entonces, si la barriga está más grande, le resto el número más grande. Entonces, si está libre, con la cabeza fuera de pelvis y es aparentemente más grande, le resto 12. Y si ya se encajó, si la barriga ya se bajó, ya es menor de lo que fue, entonces le restaré el número más pequeño que es 11. ¿Ok? Listo, seguimos. Cálculo de la talla fetal. Esta es una regla bonita, es la regla de Hasse. La regla de Hasse trabaja no con meses solares, que son los meses de 30, 31 días, sino con los meses lunares. Un mes lunar es un mes de 4 semanas o 28 días. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Un mes de 28 días. La regla de Hasse dice que entre el primer y quinto mes lunar, la talla fetal es igual al mes lunar al cuadrado. Y entre el quinto y décimo mes lunar es mes lunar por 5. Aquí tienen más o menos una representación. En los primeros meses, un mes lunar 4 semanas, 3 meses lunares 12 semanas, 5 meses lunares 20 semanas, 8 meses lunares 32 semanas, y la gestación en total duraría 10 meses lunares o 40 semanas. En los primeros es al cuadrado, estas son las tallas aproximadas. Al quinto mes sería 5 al cuadrado, que es lo mismo que 5 por 5, 25 centímetros de talla. Recuerdan que 25 centímetros era el límite aproximado para hablar de un feto, de un aborto o de un parto prematuro. En la primera diapo que les pasé en el esquema grandote de la secuencia de edades gestacionales, revísenlo allí. Y por ejemplo, a las 32 semanas sería 8 por 5, 40 centímetros. Y en el feto de término, a las 40 semanas, sería 10 por 5, disculpen, aquí hay un 1, se metió un 1, es 10 por 5, 50 centímetros. Ya aquí hay que corregir esto. Entonces, esta es la regla de Hasse. Y en base a esta regla de Hasse es que se calcula que a las 20 o 22 semanas tiene aproximadamente 25 centímetros, a las 28 semanas 35 centímetros, que un feto de término más de 36 semanas tiene más de 45 centímetros y que alrededor de término tiene aproximadamente 50 centímetros. Ahora vamos a hablar de la gesta y para. En cuanto a la gesta y para, vamos a hablar de la gravidez, la gestante, la embarazada, que tiene un beta positivo, sin importar dónde se encuentre el embarazo, dentro del útero, en un ectópico, ni importar la edad gestacional. Esto es algo de conceptos, pero me sirve para la lámina que viene. Nuligesta si nunca se embarazó. Primigesta si este es su primer embarazo. Multigesta, aquella que ya ha tenido varias gestaciones. No importa si no ha tenido ni un solo parto. Yo puedo tener una multigesta nulípara. Ha tenido 4 gestaciones que terminaron en aborto, no ha tenido ningún parto. O gran multigesta cuando ha tenido muchas gestaciones. Cuando hablamos de paridad, es aquella que tuvo la expulsión de un producto o un parto mayor de 500 gramos, mayor de 22 semanas, sin importar si sale vivo, que es lo usual, o sale muerto. Puede ser un natimuerto, puede ser un óbito macerado. No importa la vía tampoco, si nació por parto vaginal, parto instrumentado, si fue por cesárea, no interesa. Se habla de nulípara si nunca tuvo partos. Se habla de primípara cuando ya tuvo un primer parto o está en su primer trabajo de parto, ¿no? Multípara cuando ya ha tenido más de un parto, 2 o más, y gran multípara si ha tenido más de 5 partos. Y esto es un riesgo, porque la paciente que tiene 5 partos o más
Ese útero se ha estirado y contraído tantas veces que tiene más riesgo de hacer atonía uterina y hemorragia postparto, ¿no? Vámonos ahora a la fórmula obstétrica. En la fórmula obstétrica vamos a ver, esta es la fórmula obstétrica, el gesta, el para. El gesta tiene un número y el para tiene 4. Cuando interroguemos es importante preguntar desde el último número, ¿qué es lo que más la paciente recuerda? ¿Cuántos hijos vivos tiene hoy día? Hoy día, ¿cuántos hijos vivos le quedan? Esos todos se acuerdan y es facilito, ¿no? Luego el número de abortos, pero en provincia algunos no saben qué es aborto. Entonces uno pregunta, ¿cuántos abortos o cuántas pérdidas tuvo? Entonces dice, yo tuve 2 pérdidas. ¿Y cuánto tiempo de embarazo tenían? Dice, una pérdida la tuve cuando tenía 3 meses de embarazo. 3 meses, sacamos la cuenta. 3 por 4, 12 más una semana cada 3 meses son 13 semanas. Sí era un aborto, ¿no? Pero dice, mi otra pérdida fue de 8 meses. Se me murió dentro mi bebé. 8 meses, 8 por 4, 32, 33, 34 semanas, 5 días. No es un aborto. Es un parto prematuro, pero que nació muerto. Entonces hay que preguntar siempre el tiempo de embarazo porque la paciente no sabe los límites, nosotros sí. Entonces es importante preguntar el tiempo de embarazo. Ojo, que aquí en abortos, como son todas las interrupciones menores de 22 semanas, incluye las molas, incluye los embarazos ectópicos. ¿Ok? El tercer ítem, el C, son los partos pretérminos. Entonces le tenemos que preguntar, ¿tuvo algún bebé prematuro o 7 mesino, que es lo que más relacionan ellos? Y les va a decir sí o no. Si no recuerdan, si ella dice, sí tuve un prematuro, ¿y qué tiempo de gestación tuvo? Tuvo 9 meses, 8 meses, ya. Tuvo 6 meses, podemos saber. O a veces no sabe qué tiempo de gestación, pero dice, mi doctor me dijo que iba a nacer para el 30 de noviembre y nació para el 1 de noviembre. Se adelantó 29 días. O sea, tenía 36 semanas, si era un prematuro, ¿no? Otras veces nos ayuda porque no saben qué tiempo de gestación tenía, sabía que era chiquito nada más. Entonces le preguntamos, ¿cuánto pesó? Pesó 1500, si era un prematuro, ¿no? Difícil que sea un retardo de crecimiento, pero por el peso parecería un prematuro, ¿no? Otra vez le preguntamos, ¿y usó ventilador? Sí, nació chiquito, estuvo una semana en ventilador, un mes en ventilador y después ya me lo dieron porque ya engordó, ¿no? Entonces hay formas de preguntar para saber, para obtener el dato preciso de si fue un parto pretérmino o no. Y finalmente podemos preguntar, ¿y cuántas gestaciones de más de 2,5 kilos de término tuvo? ¿No? Pero también podemos preguntar, ¿y cuántos hijos en total tuvo? Y él dijo, tuvo 5. Pero como ya sabíamos que 2 eran pretérmino, nos quedan que 3 son a término. Podemos calcularlo por allí. Otra fórmula de calcular es preguntar, y ojo, miren aquí, no es un dato que está en el gesta y para, no está. Pero yo lo puedo inferir, yo lo puedo calcular. Si yo le pregunto a la señora, ¿cuántos fallecidos hay? Y ella me dice que tuvo un fallecido. Yo sumo, vean, sumo los fallecidos, más los hijos vivos, que es la letra A, que aquí me dio, y voy a tener el total de hijos. El total de hijos es el total de partos. El total de partos es la suma de los prematuros y los atérminos, o sea, C y D. Entonces, si yo sé que en total tuvo 5 hijos y sé que ahora le quedan vivos 3, ¿cuántos se han muerto? 2. Si ella me dijo que se le habían muerto 2 y que tiene 3 vivos, en total tuvo 5 partos. Esto es importante que lo consideren, ¿ya? Porque en la fórmula yo puedo inferir el número de bebés fallecidos, ¿no? Sea que hayan nacido natimuertos o sea que hayan nacido vivos y se hayan muerto después. Porque es el total de partos, que es igual al total de hijos, y tengo aquí el número de hijos vivos actualmente. ¿Ok? Esto de aquí, que está en azul, se los he remarcado porque son datos que yo puedo inferir de mi gesta y para. Luego tenemos las gestaciones. En el gesta tenemos que poner las gestaciones previas, que en este caso son las gestaciones que se interrumpieron antes de las 22 semanas, el B, más el C, las gestaciones que se interrumpieron entre las 22 y 37 semanas. Y el D, que son las gestaciones mayores de 37 semanas. Ojo, aquí se incluyen los postérminos también. Entonces yo tengo aquí todas las gestaciones previas, pero aquí le tengo que sumar la gestación actual. Entonces, para poner el gesta, yo tengo que poner, ¿está usted gestando? Y si está gestando, le sumo 1. Sumo B más C más D más 1. Y eso me daría el total de gestaciones. Ahora, hasta allí la fórmula obstétrica está sencillita. Pero se complica cuando tenemos embarazos múltiples. Recuerden ustedes que un embarazo múltiple es una sola gestación, pero son varios partos. Entonces, yo puedo tener
para que recuerden siempre, ¿ah? Yo puedo tener aquí una gesta 1 para 3, para 0, 3, 0, 3. Sí, los 3 siguieron vivos, ¿no? Porque tuvo 3 partos prematuros de una sola gestación que fue múltiple. Y algo como para que no se olviden nunca, ¿no? El caso real de una paciente que se controló el embarazo ya hace muchos años, 30 años, no habían ecografías muy comúnmente. Entonces, ella se le habían diagnosticado por radiología 2 gestaciones, porque se vio una cabeza abajo, una cabeza arriba y dijeron embarazo gemelar. La paciente llega por emergencia, llega pujando y el primer bebé se sale en el taxi. Tuvieron que correr ahí, atender, a recibir al bebé que se salió en el taxi. Un parto séptico, extrahospitalario. La reciben a la paciente en emergencia y ven que viene el segundo bebé. Entonces la pasan inmediatamente a sala de parto, la visten, la cambian, la preparan y sale el segundo bebé en un parto aséptico en sala de partos con todos los cuidados y la preparación debida. Y luego que sale el segundo se dan cuenta que la barriga no baja mucho y que viene una tercera bolsa con un tercer bebé que está atravesado con el dorso inferior y que no sale. Y pasa a sala de operaciones para el tercer bebé. Vean, esta paciente tuvo solo una gestación, pero tuvo un parto séptico, extrahospitalario, un parto en centro séptico con todas las medidas de cuidados y un parto por cesárea. Fue una gestación y 3 partos. ¿Ok? Eso como para que recuerden, ¿no? Entonces, recuerden, una sola gestación, varios partos. Y seguimos. Vamos a avanzar ahora a la parte del examen abdominal obstétrico. En el examen abdominal vamos a ver datos como la altura uterina. El examen abdominal lo dividimos en 3 áreas. Examen, evaluación materna del útero, la altura uterina y la dinámica uterina. Luego, evaluación de las maniobras de Leopold del feto. Maniobras de Leopold, situación, posición, presentación fetal, grado de encajamiento y el ponderado fetal. Luego, los latidos cardíacos fetales y los movimientos fetales. Vean que de estas 4 características fetales, la maniobra de Leopold y el ponderado me indican cómo está el feto y cuánto está pesando, pero no son signos de vida. En cambio, los latidos cardíacos y los movimientos fetales sí son signos de vida. En resumen, en el abdomen tengo 2 características maternas y 4 fetales. Y de las 4 fetales tengo 2 características de vida, signos de vida, latidos y movimientos, y 2 complementarias. ¿Ok? Ahora, desde que observamos la barriga, muchas veces esta barriga nos da mucha información. Vemos una barriga grande, pensamos en una gestación de término, vemos una barriga pequeña, pensamos en un pretérmino, vemos una barriga ovoide, ancha, una barriga nodular con chinchones de repente porque tiene ahí un mioma que está creciendo. Podemos ver cicatrices, de cicatrices medianas infraumbilicales, fanes, cicatriz de un apéndice, cicatriz de una colecistectomía. Podemos ver estrías antiguas, blancas, o rojas, recientes de este embarazo. Podemos evaluar la pared muscular, si está flácida, si hay diastasis de rectos, si hay hernias umbilicales. Podemos ver si la barriga se está distorsionando porque hay movimientos fetales. O podemos ver si se pone dura como una piedra, baja la altura uterina y sobresale porque vino una contracción intensa. Vean, no la hemos tocado a la paciente, no le hemos preguntado nada, pero simplemente la ectoscopía nos puede informar mucho sobre esa barriga. ¿Ok? Veamos, la altura uterina, importantísimo, dato importante, pero más importante es saber cómo medirlo. Lo vamos a medir siempre desde el pubis, pero no desde cualquier lado del pubis, no desde el borde inferior, no desde la mitad del pubis, no desde el cuerpo del pubis, sino desde el borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Hasta dónde? Hasta el fondo uterino. Un truco para evaluar el fondo uterino, porque a veces falla aquí y estamos midiendo incluso con asas intestinales que están distendidas, es decirle a la paciente que puje, que infle la barriga lo más que puede y la aguante ahí un momentito. Y luego le decimos, ya, ahora desinfla la barriga. Y cuando ella desinfla, vemos cómo se hunde esta parte donde estaban todos los intestinos pujando y se nota más claramente el borde superior del fondo uterino. ¿Ok? Y esto nos va a permitir evaluar muchas cosas. Recuerden que la altura uterina nos va a hablar del crecimiento del útero, pero ¿qué tenemos dentro del útero? El feto y el líquido amniótico. Pero ojo, ese es el contenido. El continente es la pared. A veces la altura uterina está distorsionada por presencia de miomas, sobre todo los miomas fúngicos. ¿Y para qué nos sirve la altura uterina? Ya hemos visto que nos sirve para calcular la edad gestacional y para calcular el peso fetal. Dinámica uterina, las contracciones uterinas. Vean ustedes. Esto lo vamos a ver más adelante. El jueves yo les dicto factores de parto y vamos a hablar todo sobre la contracción uterina. Principalmente aquí recuerden que hay 5 características. Ojo, no 3, 5.
intensidad, duración, el tono basal, que es esto, cuando está en relajación, la frecuencia, que se mide por el intervalo que hay entre las contracciones, y la triple gradiente, que dice que la contracción empieza arriba, en los cuernos y en el fondo, va bajando al cuerpo, va bajando al segmento, y de esa forma empuja el bólido fetal hacia abajo, ¿no? Esto lo vamos a ver con detenimiento. Vamos a las maniobras de Leopold. Vean ustedes, son 4 las maniobras de Leopold, y cada una tiene una importancia vital, ¿no? Ojo, lo primero, la primera maniobra es para ver la situación que es el eje del bebé en relación al eje materno. Y lo más común es la situación longitudinal. La segunda maniobra es para ver la posición, es decir, dónde está el dorso fetal. ¿Y para qué me sirve ver el dorso fetal? Porque donde esté el dorso yo voy a poder poner ahí mi estetoscopio y oír los latidos fetales. La tercera, que es lo más común, es que esté del lado izquierdo, ¿no? La tercera maniobra es para ver el polo de presentación, o sea, qué parte del feto se aproxima a la entrada de la pelvis, ¿no? Y esto me va a decir si hay condiciones para un parto normal o no. Si está de nalgas, es menos probable que le permitamos un parto vaginal, ¿no? Y la cuarta maniobra es para ver el grado de encajamiento, es decir, si la cabeza ya está acomodada, lista para empezar su trabajo de parto, o no está encajada, cual es patológico y hay que ver cuál es la causa. Hablemos de la primera maniobra. Empecemos. ¿Cuál es la técnica para ver la primera maniobra? Ya le dije que es para ver el eje, y el eje puede ser longitudinal a la madre, que es lo más común, o puede ser transversal a la madre, un feto transverso. Ojo, también puede ser oblicuo, pero el oblicuo es considerado un transverso, ¿no? La técnica consiste en poner las dos manos, mirando nosotros hacia la paciente, poner las dos manos juntas, como juntando los dedos sobre el fondo uterino. Si se crea un ángulo, entonces vamos a ver que ese eje es longitudinal. Nos muestra una barriga ovalada, por lo tanto el eje es longitudinal. Si nuestras manos, por el contrario, se separan y nos da una forma casi recta, con un ángulo muy, muy abierto, entonces pensaremos en un feto intransverso. Y lo hacemos mirando a la madre, ¿no? La segunda maniobra es para ver la posición, dónde está el dorso fetal, que es donde yo voy a oír los latidos. Entonces lo que hacemos es, esas dos manos que estaban en punta hacia arriba, las deslizo suavemente hacia los costados, en esta posición. Fijo una mano y con la otra empiezo a palpar suavemente. Si encuentro una superficie homogénea, dura, probablemente sea la columna. Luego fijo esa mano y con la otra empiezo a palpar, y si encuentro pequeños baches, protrusiones, salidas y entradas, eso probablemente sean las rodillas, los coditos, las partes fetales pequeñas, y me dirá que de ese lado están manos y pies y del otro lado el dorso. Y de esa forma yo ubico dónde está el dorso fetal. El dorso puede ser derecho, puede ser izquierdo, pero ojo, puede ser también un tanto anterior o posterior, ¿no? Seguimos con la segunda maniobra. ¿Qué pasa si el feto no está en longitudinal? El feto está en transverso. Entonces, cuando yo ponga los brazos, en primer lugar, cuando puse las manos en la primera maniobra, mis dedos se juntaron, pero mis palmas de las manos se separaron mucho, porque el vientre era transverso, si había un ángulo mucho, casi recta se ponían mis palmas de las manos. Eso me indicaba que el feto es transverso. Y para ver la posición en el transverso, la posición me la va a dar la cabeza fetal, que puede estar a la izquierda, a la derecha o a la izquierda. Entonces, para eso ponemos las manos en arco, como se ve en la foto de abajo, y tratamos de buscar el signo del peloteo. Entonces vamos a recorrer ambos lados buscando el peloteo, y donde encuentro el peloteo, ahí está la cabeza. En este caso, el peloteo lo encontraré a la izquierda. Entonces diré que es un feto transverso izquierdo. Pero si yo digo solamente transverso izquierdo, no dije mucho. ¿Por qué quería saber yo la posición fetal? Porque quería además ubicar el dorso. ¿Y por qué quería el dorso? Porque en el dorso yo voy a escuchar los latidos cardíacos fetales. Entonces, cuando yo digo que este es un transverso izquierdo, yo tengo que ubicar dónde está el dorso. Entonces palparé hacia arriba y hacia abajo dónde está la superficie más homogénea, dónde está el dorso, y dónde está la más irregular, dónde están las partes fetales. Entonces yo el transverso lo tengo que informar. Este es un transverso izquierdo, dorso superior. Y en el caso de arriba será un transverso derecho, dorso inferior. Tengo que poner el dorso. Si no he puesto el dorso, no he dicho nada. Seguimos, tercera maniobra. En la tercera maniobra, es para ver la presentación fetal, la parte del feto que se aproxima a la entrada de la pelvis o al canal óseo, que puede ser cefálico o puede ser podálico en el caso de nalgas, o en el feto en transverso hablamos de una presentación de hombro,
con el serio peligro de que haya un prolapso de mano. ¿Ok? Estas son las presentaciones, la más común de todas es la cefálica. La tercera maniobra consiste en, con una sola palma, evaluar el polo que se está presentando hacia la pelvis. Si yo encuentro un polo duro, pequeño, liso y que además tiene cierto signo de peloteo, estaré frente a la cabeza. Si yo lo que palpo es un polo ancho, blando, que no pelotea, entonces estaré tocando probablemente las nalgas del feto, ¿no? Pero ¿cómo verifico si este es más pequeño o este es más grande? Una maniobra de verificación es hacer esto. Ya en mi tercera maniobra estoy palpando el polo inferior, pero si yo pongo la mano en el fondo uterino, entonces comparo. El de abajo es chiquito, el de arriba es ancho. El de abajo es duro, el de arriba es blando. El de abajo pelotea, el de arriba no pelotea. Y entonces verifico que mi tercera maniobra es correcta. Tengo una cabecita aquí abajo. ¿Ok? Cuando estamos en el feto en transverso, recuerden que no vamos a encontrar polo fetal aquí. Cuando no encontremos polo, lo más probable es que el feto esté en transverso. Y hablamos de una presentación de hombro, ¿no? Aunque no toquemos el hombro, hablamos de una presentación de hombro en un feto en transverso. En la cuarta maniobra, que es para ver el grado de encajamiento, nos ponemos de espalda a la madre. Las manos están hacia abajo. Las manos van a tratar de juntarse en lo que llamamos la entrada de la pelvis fetal, ¿no? En la entrada de la pelvis. Y aquí vamos a evaluar cuánto de la cabeza fetal, ojo, lo hacemos básicamente para ver cabeza. En un feto en transverso no le vamos a dejar dar parto vaginal, va a terminar en cesárea. No hay encajamiento porque el feto está atravesado. En el podálico podría haber cierto grado de encajamiento, pero no le vamos a permitir un parto vaginal. Entonces no evaluamos el grado de encajamiento aquí. Básicamente evaluamos el grado de encajamiento en la presentación cefálica. Entonces, vean ustedes este esquema de aquí abajo. Esto representa la columna vertebral y estas líneas que van entre el promontorio y la sínfisis del pubis nos van a hacer una línea imaginaria a partir de donde nosotros vamos a calcular. Recuerden que medimos de adelante del pubis dónde está la cabeza fetal. Si la cabeza está por encima de la sínfisis del pubis, hablamos de que está libre o flotante según la cuarta maniobra de Leopold, y es una cabeza que la tocamos totalmente y que se pelotea totalmente. Cuando la cabeza ha ingresado un poquito por debajo de la sínfisis del pubis, ojo, no está metida toda. Cuando nosotros vemos esta cabeza va a pelotear un poquito. Está ya metida dentro, pelotea un poquito, pero choca dentro de las estructuras del hueso pélvico. Pero se pelotea todavía un poquito. Cuando esta cabeza descendió más y ya tenemos media cabeza metida dentro de la pelvis, entonces ya está fija, ya no está encajada o fija. Y cuando ya casi no tocamos cabeza porque estamos por la oreja o por el cuello, entonces hablamos de que está profundamente encajada o muy encajada. Ya no tocamos cabeza, estamos tocando básicamente el cuello fetal. Vean este descenso que se produce, según la cual nosotros hablamos de grado de encajamiento. Primer grado si está libre flotante, segundo grado insinuado, tercero encajado y cuarto profundamente encajado. Pero ahora vamos a ver cómo voy a poner mis manos para hacer la maniobra de Leopold. Vean, mirando a los pies de la paciente, dándole la espalda al rostro de la paciente, si ponemos nuestras manos como ingresando a la pelvis y nuestras manos convergen y los dedos se tocan, quiere decir que la cabeza, como en la cabeza está por encima de la sínfisis del pubis, la cabeza está totalmente fuera, libre. Cuando mis manos convergen pero mis dedos no se juntan es porque la cabeza ya se introdujo en parte de la pelvis. Ya mis dedos no pueden, aunque convergen las manos, no se pueden tocar las puntas de los dedos. Cuando la cabeza está encajada, mis manos ni siquiera van a converger, van a ir en paralelos porque estoy tocando las partes laterales de la cabeza fetal. Y dicen, porque yo nunca he tocado este cuarto grado, según la maniobra de Leopold, dice que cuando la cabeza está profundamente encajada y queremos tocar, nuestras manos divergen, se separan porque estamos tocando el cuello fetal que se abre hacia la cabeza, ¿no? Entonces, esta es la posición que adoptan las manos en la cuarta maniobra de Leopold. Es la evaluación del grado de encajamiento fetal a través del abdomen materno, ¿ok? Esta es la posición de las manos como nosotros examinamos. Ojo, hay otra forma de evaluar el grado de encajamiento que es la técnica de los quintos. Muy similar a la anterior, estoy empleando el mismo esquema que les puse inicialmente, para que ustedes puedan ver cómo los 4 grados se correlacionan. En el primer grado se calcula que el tamaño de la cabeza equivale a 5 quintos de una mano.
Si la mano tiene 5 dedos, equivale a 5 dedos. Vean ustedes, aquí están los 5 dedos ocupando toda la cabeza fetal. En el segundo grado ya solamente hay 4 dedos porque la cabeza ya se introdujo un poquito por debajo del pubis. Entonces solamente estoy tocando 4 dedos, 4 quintos. Cuando la cabeza ingresa más, ya solamente tengo 3 quintos. El cuarto quinto ya está sobre el cuello. Solamente me quedan 3 dedos que están tocando por encima de la sínfisis del pubis, ¿no? Y cuando la cabeza ya está muy encajada, ya me queda 1 quinto o 0 quinto, ¿no? Aquí estamos hablando de 5 quintos presentación libre, 4 quintos insinuada, entre 3 y 2 quintos una cabeza encajada y 0 a 1 quinto la cabeza profundamente encajada. ¿Ok? Esa es la correlación. La auscultación de latidos fetales. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a oír los latidos? Los latidos podemos oírlos con una simple campana de pinar, que es una especie de embudo que va a magnificar los latidos. Podemos oírlo con un estetoscopio. Y recuerden que el estetoscopio tiene un diafragma y una campana. Es mejor oírlo con la campana. Hace más hueco, como en la campana de pinar. Y podemos oírlo también con un baby Doppler o un Doppler de latidos fetales, ¿no? Como quieran ustedes. Y podemos hasta contarlos con la ecografía, como en este caso de acá. Entonces, ¿cuál es la técnica para escuchar los latidos? Recuerden que primero hicimos el Leopold. Ubicamos nuestro dorso fetal. Utilizamos el instrumento que querramos, estetoscopio, pinar o un Doppler, y vamos a ubicar un punto duro. Vean, para ubicar el punto de latidos fetales, vamos a dividir la barriga en dos. Desde la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino trazamos una línea imaginaria que divide la barriga en dos. Esta línea, si la cabeza está hacia abajo, justo por debajo de la línea auscultamos los latidos. Si la cabeza está arriba, justo por arriba de esa línea, evaluamos los latidos. Cuando a mí me enseñaron cómo oír los latidos, me dijeron en el cuadrante superior o en el cuadrante inferior. Pero si yo me pongo en el cuadrante inferior en esta foto, le estaría auscultando en la oreja. Y si yo me pongo aquí en el cuadrante superior, le voy a estar auscultando en el sacro. Entonces recuerden, todo el vientre materno, desde sínfisis de pubis hasta fondo uterino, lo dividen en dos. Y de la línea media, si está cabeza abajo, por debajo de esa línea media. Si la cabeza está arriba, por encima de esa línea media. Eso recuerden, ¿no? Entonces, una vez que ya ubicamos dónde vamos a ir los latidos, sabemos dónde está el dorso, hay que tocar y palpar y buscar una superficie dura. Y sobre esa superficie dura nos ponemos. Y no hay pierdes, siempre encontramos los latidos. Pero si decimos el dorso está a la izquierda y lo pongo en cualquier lado de la izquierda y toco un hueco, entonces no voy a oír bien los latidos. Tengo que buscar un punto duro en el dorso fetal. Y entonces primero me dedico a oír el ritmo. Solamente oigo el ritmo. Pum, 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 pum. Oigo ritmo. Una vez que oigo el ritmo, recién empiezo a auscultar y hago la auscultación fraccionada. Entonces, busco el foco de máxima intensidad, que es ese punto sólido en el dorso fetal que determiné por la maniobra de Leopold. Primero oigo el ritmo, si hay variaciones, y luego recién cuento mi frecuencia. ¿Y cómo la voy a contar? Aquí, auscultación fraccionada. Vean ustedes, en la auscultación fraccionada, ¿qué vamos a hacer? Primero está la minita. Es importante, miren, los latidos cardíacos pueden variar por muchas situaciones. Uno son los famosos estados de Nyquist, o los estados de actividad fetal. Cuando el feto duerme, sus latidos son más bajos. Pero los estados de Nyquist son 4. 2 etapas dormidas y 2 despiertas. El feto puede estar dormido y totalmente quieto y sus latidos son bien bajos. Pero puede estar dormido y soñando, moviéndose, saltándose. Y entonces sus latidos son un poquito mayor o pueden tener oscilaciones. El feto puede estar despierto. Generalmente la frecuencia cardíaca despierto es un poquito más alta. Pero puede estar despierto y quieto, no se mueve mucho, es más o menos homogénea. O puede estar despierto y moviéndose, cambiando de posición. Y entonces tus latidos van a ser un poquito más altos y van a tener variaciones. Miren cómo altera los estados fetales. También por la hipoperfusión. Si un feto tiene hipoperfusión, no le llega buena sangre porque es una placenta vieja, está en una hipoperfusión o está en una hipoxia, ese feto no se va a mover. Y es por eso que cuando la paciente dice, mi bebé no se mueve, nosotros encontramos los latidos más bajos, ¿no? Nos hablaría de un signo de un sufrimiento fetal inicial de repente, ¿no? Varía con la hipoxia, varía con los estímulos externos. Cuando ustedes hacen maniobras de Leopold y ponen el estetoscopio para oír los latidos, van a oír lo que está muy acelerado y muchos dicen taquicardia fetal, sufrimiento fetal. Pero esperan un ratito y después se normaliza en 140, normal.
¿Qué pasó? El estímulo de las maniobras de Leopold estimularon al feto, estímulo externo, e hizo que presente una aceleración de los latidos cardíacos que es totalmente normal. Cuando sube la temperatura, se produce taquicardia materna y la taquicardia materna también da taquicardia fetal. Hay ciertos medicamentos que pueden aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca y el ayuno también. Un bebé que está muchas horas sin comer se mueve menos y sus latidos son más bajos, tiende a estar más en reposo. ¿Ok? Bueno, veamos la auscultación fraccionada, que es lo más importante. ¿Qué hacemos? La auscultación fraccionada nos da mucha información. Si yo cuento los latidos en un minuto, yo voy a obtener esto. En un minuto, 139 latidos por minuto, pero nada más. Si yo hago auscultación fraccionada, que me toma un poquito más de tiempo, yo voy a contar 10 segundos cuántos latidos hay. 10 segundos otra vez y otra vez y otra vez. 6 veces voy a contar 10 segundos. Cuento 10 segundos y lo anoto. Vuelvo a contar 10 segundos y lo anoto. 10 segundos y lo anoto. Y vean ustedes. Obtuve estos valores. 23, 20, 22, 23, 28, 23. Lo más común es 22, 23. 23. Y yo busco el latido más bajo. Y yo lo transfiero. De estos 10 segundos, lo cambio a 60 segundos multiplicándolo por 6. Encontré que en este instante los latidos, que su promedio es 139, en este instante los latidos estuvieron en 120. Ojo, ¿por qué bajó? ¿Será una desaceleración? Habrá que descartar que no esté por ahí un cordón comprimiéndose. Algo pasó en este instante. Por supuesto, sabiendo que conté bien, 120, algo pasó acá. Y aquí encontré otro momento en donde estaba el punto más alto, 28 latidos por minuto. Lo convierto de 10 segundos, lo multiplico por 6, lo convierto a 60 segundos, y en este momento los latidos estaban en 168. Como su basal es 139, si sube por encima de 15 los latidos, hablo de aceleración. Y si baja 15 por debajo, hablo de desaceleración. Entonces, yo aquí en esta elevación, esto puede ser una aceleración, lo que es considerado un signo de bienestar fetal. Ojo, no estoy diciendo que es una aceleración. Cuando hablamos de cardiotopografía, la característica de los latidos debe cumplir más criterios. No solamente subir más de 15 latidos, sino durar más de 15 segundos para hacer aceleración. Y para hacer desaceleración debe bajar 15 latidos y durar más de 15 segundos. Aquí solo conté 10, pero ojo, ya me está dando cierto rango, cierta variación. Entonces, yo con una auscultación fraccionada puedo encontrarlos todos en 22, 23. Y los latidos me salen 139, 140. Y no encuentro mayor variación, pero puedo también detectar a veces latidos muy bajos que me hablan de una probable desaceleración o latidos que suben mucho que me habla de una probable aceleración. Y tengo que los latidos se han manejado aquí entre 120 y 168. Vean toda la información que me da una simple auscultación fraccionada. Ahora, veamos. Ya me acordé para qué está. Vean ustedes aquí. Les decía yo que para auscultar los latidos, ustedes dividen del fondo uterino sobre la sínfisis del pubis una línea media. Y si el feto está con la cabeza hacia arriba y el dorso a la derecha, justo por arriba de la línea van a auscultar los latidos. Si está con la cabeza hacia abajo y el dorso hacia la izquierda, justo por debajo de la línea van a auscultar los latidos. Vean, justo por arriba o justo por debajo de la línea. ¿Ya? Ahora, el otro parámetro que vamos a ver son los movimientos fetales. Los movimientos fetales es un signo de vida, pero tiene un ritmo para moverse. Entre las 9 de la noche y 4 de la mañana, cuando la paciente por fin descansa, es cuando más se mueve el bebé, ¿no? La percepción va a variar. Les dije que en una multigesta desde las 16 a 17 semanas puede percibir los movimientos. Y la primigesta después de las 20 semanas. Les dije que varía también con los ciclos de sueño y vigilia. Puede estar dormido quieto, dormido moviéndose, puede estar despierto o despierto activo. Aquí les doy dos formulitas. Generalmente, ¿quién es el que mejor sabe si su bebé se mueve bien o no? Es la mamá. Ella dice, mi bebé se está moviendo menos y no hay que desestimar ese dato. Aquí les doy dos tablitas que les podría servir en algún momento, que es el test de Neldan y el test de Naworth. El test de Neldan consiste en anotar los movimientos que la paciente percibe y la hora en la que logra 10 movimientos. Si ella siempre logra los 10 movimientos, entre las 12 y las 2 de la tarde, ese es su rango de normalidad. O sea, los primeros días no sirven para detectar su rango de normalidad. Pero de repente vemos que consiguió los 10 movimientos recién a las 6 de la tarde. Quiere decir que se está moviendo menos. Y esto es una señal de alarma, ¿no? Si esto ocurre 2 veces, o si ya son las 2 de la tarde y recién tiene 2, 3 movimientos, eso no es normal. Es un signo de alarma y debe ir
a su médico. En el test de Nabot, ¿qué dice? El test de Nabot dice, no puedo estar todo el día contando los movimientos, solamente le voy a dedicar 30 minutos. Entonces, después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena, 3 veces al día, voy a contar los movimientos, pero solo 30 minutos. Acabo de desayunar, pongo mis manos sobre la barriga, como hace aquí, y empiezo a contar cuántas veces se mueve en 30 minutos. Y entonces veo que este bebé se mueve en la mañana 11, en la tarde 15, en la noche 13, y veo que generalmente se mueve entre 10 y 17 veces. Este es el rango promedio de él. Pero de repente un día noto que en la tarde se movió 6, ojo, y en la noche se movió 2. Este bebé no se está moviendo bien y hay que ir a hacerse ver por su médico. ¿Ven? Vean, estos dos métodos son prácticos para las pacientes. ¿Y por qué podría no moverse el bebé? Porque está muchas horas sin comer, porque está dormido, porque está con poco líquido, no puede moverse, porque tiene un cordón al cuello que si se mueve se ajusta y él dice, mejor no me muevo, o porque está en hipoxia, que es de serio riesgo, ¿no? Y se mueve más cuando come, cuando le estimulamos, cuando lo tocamos, ¿no? Entonces, si no se mueve el bebé, lo estimulamos y él se empieza a mover, es normal, pero si no se mueve, es de riesgo. Vamos al examen vaginal obstétrico, ¿no? Tenemos dos partes del examen vaginal. En el examen vaginal nosotros tenemos que en el primer trimestre del examen vaginal un útero pequeño, de menos de 3 meses, es muy similar al examen ginecológico, un examen convencional, ¿no? Examinamos todo lo que debe examinarse en el examen ginecológico. Pero cuando esté en trabajo de parto, ojo, en trabajo de parto sí voy a evaluar otras cosas. Debo evaluar modificaciones cervicales como la incorporación, la dilatación, características fetales como la variedad de posición y la altura de presentación del feto, características de anexo como las membranas, si están íntegras, rotas, si hay líquido, no hay líquido, y característica materna, la pelvis. Para esto la paciente debe estar en posición de litotomía y la posición de la mano es esta, la mano en pistola, ¿no? Flexiono 2 dedos, el pulgar lo puedo doblar o lo puedo estirar, pero los 2 dedos con los que voy a examinar, que son el índice y el medio, me van a servir para hacer el tacto vaginal. Este es un examen ginecológico común. En el primer trimestre voy a evaluar vulva, vagina, el cuellito del útero, veré qué posición tiene, generalmente es posterior, la consistencia, que en la embarazada, la consistencia es blanda, en la ginecológica es firme. El tamaño del cuello, grosor, longitud, todo esto suele ser normal. En el útero voy a ver la forma. Un útero no gestante es un útero piriforme, pero en una gestante el útero se va a tornar globular, redondo, ¿no? La posición suele ser la misma. La consistencia del útero cambia, ya no es tan fibromuscular, es un poco más blando. Y el tamaño va a ir aumentando conforme aumenten las semanas gestacionales. En las primeras 8 semanas no aumenta de tamaño, de longitud, y casi no de ancho, pero de antero posterior sí. Y se pone como una naranjita de 8 centímetros, casi redonda, ¿no? A las 12 semanas ya, a las 8 semanas el feto duplica su volumen del útero, pero básicamente por el antero posterior, porque se pone más redonda. A las 12 semanas triplica su volumen, ocupando ya casi toda la cavidad pélvica. Y recién empieza a notarse por encima de la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces, en la gestante, veré que el útero se torna globular, que es más blando y que ha crecido de tamaño. Los anexos no varían, a veces podría palpar en una gestación pequeña que un anexo está aumentado de tamaño porque de repente hay un quiste lúteo que me dice que la paciente ovuló de ese ovario y de ahí se embarazó. Parámetros y tacto rectal no va a variar. Básicamente lo que está en rojo son las características que me hablarían de una gestación precoz en esto. Me olvidé, en vagina, cuando examinamos vulva por fuera, vagina la examinamos con el espéculo, podemos ver ese color violáceo que adquiere, que se llama signo de Chadwick. Ojo. Ahora, en el trabajo de parto, ¿qué voy a evaluar en el trabajo de parto? Les mencioné que evalúo características cervicales, 2, la incorporación y la dilatación del cuello, características del polo fetal, la variedad de posición y la altura de presentación, características de los anexos, las membranas, si están íntegras y si no están, si es que hay líquido amniótico y qué característica tienen. Y finalmente las características maternas, que es básicamente la pelvis, que la vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Este es un tacto vaginal, vamos a ver ahora. La incorporación. Incorporación, también llamado borramiento o acortamiento del cuello, es un fenómeno en donde el cuello se va acortando y desapareciendo y pasa a formar parte de la pared uterina. Vean ustedes, esta es la pared uterina y esto es el cuello del útero.
pero conforme se va acortando, se desaparece tanto, vean aquí en esta otra foto, en donde el cuello se desapareció y parece uno solo con la pared uterina. ¿Ok? A esto le llamamos incorporación o borramiento. Normalmente el cuello suele medir todo el canal cervical, desde el orificio cervical externo al orificio cervical interno, un promedio de 3 o 4 centímetros. Entonces, cuando tenemos un cuello que mide 1,5 a 2, decimos que se ha incorporado o borrado un 50%. Cuando está midiendo 1 centímetro, decimos que se ha incorporado un 75-80%, ¿no? Ahora, durante el trabajo de parto es diferente en la primi y de la multi. En la primigesta el cuello suele primero desaparecerse totalmente, borrarse y recién empezar a dilatar, ¿no? En cambio en la multigesta no. En la multigesta ya está cortando, se está midiendo 1 o 2 centímetros y ya está dilatando 2, 3, 4 centímetros. Hace ambas cosas en simultáneo, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando vean trabajo de parto. La dilatación. La dilatación, una vez que ya se incorporó o empezó la incorporación o la maduración cervical, entonces el cuello empieza a abrirse. Aquí mide 2 centímetros, acá mide 7 y teóricamente llega hasta 10 centímetros, que es donde ya se incorporó, se desapareció el cuello y estoy tocando segmento y útero realmente, ya no toco nada de cuello, y es donde se inicia el segundo periodo del parto, que es el expulsivo, ¿no? Aquí les paso un poco los tiempos, cuánto demora en una primigesta y en una multigesta. No quiero incidir en ello porque lo van a ver cuando hagan trabajo de parto. No quiero robar el show al docente que le toca ese tema. Entonces van a ver ustedes, van a ir evaluando la apertura. Ustedes tienen que saber cuánto mide su dedo. Si su dedo mide 1,5 cm, generalmente de las chicas, el de los chicos suele medir 1,8 generalmente, entonces ustedes van a decir, entró mi dedo, entonces tiene 1,5, pero no pongan 1,5, pongan de 1 a 2 centímetros, ¿no? Igual los varones. Yo tenía un docente que les ponía 1,8 de dilatación o 3,6 de dilatación porque él sabía cuánto medían sus dedos. Generalmente lo medimos en centímetros enteros, ¿ok? Seguimos. Luego viene la altura de presentación. Existen diferentes fórmulas. Vamos a hablar de los planos de Hoyt y los planos de Lee. En los planos de Hoyt son líneas que se trazan en donde el primer plano van a ustedes a verlo a nivel del promontorio y la sínfisis del pubis, que es la línea ficticia que yo hice para ver el grado de encajamiento. ¿Recuerdan? La altura de presentación viene a ser la evaluación del grado de encajamiento, pero desde un tacto vaginal. Su término es altura de presentación. Grado de encajamiento es examen abdominal, ¿no? El segundo plano, que pasa por la cara anterior de la segunda vértebra del sacro y va hasta el borde inferior del pubis. El tercer plano de Hoyt, que es a nivel de las espinas ciáticas, y el cuarto plano de Hoyt, que va por el borde de la sínfisis, el borde del coxis, ¿no? Entonces, esos son los planos de Hoyt. Tenemos también los planos de Lee, que nos habla que a nivel biciático, ese es el punto cero, y cuántos centímetros está por arriba será -1, -2, -3, -4, y cuántos centímetros baja de las espinas ciáticas será +1, +2, +3, +4. ¿no? Aquí hay una relación de ambos planos, ¿no? Son planos que los vamos a evaluar con el tacto vaginal, recordando siempre que nuestra línea cero es el diámetro biciático, que es el menor diámetro de la pelvis. La altura de presentación, aquí hay una tablita que les compara sencillamente la evaluación del grado de encajamiento por la cuarta maniobra de Leopold y la técnica de los quintos, comparándolo con la altura de presentación mediante el descenso de Lee y los planos de Hoyt, ¿no? Esta es la correlación. Cuando hablamos de encajado con la maniobra de la cuarta maniobra de Leopold, que equivale al 3/5 y 2/5, eso representa el -1 a 0 del plano de Lee y el plano 3 del plano de Hoyt, ¿no? Guardan una correlación, el examen abdominal con el tacto vaginal. ¿Seguimos? Luego vemos la variedad de posición. En la variedad de posición se refiere a la comparación de un reparo fetal, que generalmente es la cabeza fetal, y el reparo en la cabeza suele ser el hueso occipital o la fontanela menor o lambdoidea. Puede ser, si está deflexionado, ya no será la fontanela menor, será el bregma, que es la fontanela anterior. Si está más deflexionado será la nariz, si está más deflexionado será el mentón. Y cuando está en podálico será el sacro, el reparo fetal. Y esto lo vamos a comparar o a evaluar en relación al reparo materno, ¿no? El reparo materno, que puede ser, que es generalmente el hueso ilíaco, pero el hueso ilíaco que forma todo el anillo pélvico y que adelante se une con el pubis y hacia atrás se une hacia el sacro. Entonces los parámetros van a ser ilíacos, pubo o sacro, ¿no?
En esta representación, veamos esto, suponiendo que es una cabeza en adecuada flexión, aquí estamos encontrando que el occipital está hacia la parte del hueso ilíaco, pero anterior, entonces será un occipito ilíaco izquierdo anterior. Aquí el occipital está hacia el hueso ilíaco, pero en forma transversa, será un occipito ilíaco transverso. Aquí giró hacia la parte posterior, entonces tenemos un occipito ilíaco izquierdo posterior. Aquí el occipital está hacia la parte derecha anterior, entonces será un occipito ilíaco derecho anterior, occipito ilíaco derecho transverso y occipito ilíaco derecho posterior. Si mi reparo es el bregma o es la nariz, diré naso ilíaco izquierdo anterior o naso ilíaco izquierdo transverso o naso ilíaco izquierdo posterior, ¿no? Y si está de bregma, diré aquí un bregma ilíaca derecha anterior, un bregma ilíaca derecha transversa, y si es el mentón, diré un mento ilíaco derecho posterior. Entonces, estos son los reparos fetales comparados con los reparos maternos. Lo vamos a ver con más amplitud en la clase del jueves. El otro parámetro son las membranas. Las membranas que nos van a decir si están íntegras y abomban durante el trabajo de parto, es una superficie lisa, puede estar prominente abombada, puede estar poco abombada, puede estar en reloj de arena, puede estar plana, ¿no? Si están rotas, yo voy a describir, porque ya no va a sentir esa superficie lisa, voy a sentir una superficie áspera de los cabellitos fetales, ¿no? Y puedo evaluar si hay salida de líquido amniótico. A veces es muy evidente esto, a veces la cabeza está encajada y no se puede visualizar. Entonces uno debe rechazar la presentación con suavidad y se evidencia la salida de líquido amniótico o realizar las maniobras de Valsalva, ¿no? A veces la paciente dice, he perdido líquido con olor a lejía. Y resulta que, miren, las membranas recuerden que tienen dos capas, el corium y el amnios. En ese espacio coriomniótico, entre las dos membranas, hay un espacio que puede albergar hasta 50 centímetros cúbicos de líquido. Quiere decir más o menos 2,5 cucharadas sopera. Entonces, la paciente dice, he perdido líquido, miren, ha mojado mi pantalón y tiene olor a lejía. Y cuando evaluamos encontramos las membranas íntegras. Entonces a eso le llamamos rotura de falsas bolsas. Sí se rompió, pero se rompió solo el corium. Sí salió líquido, pero era el líquido del espacio coriamniótico. Pero el amnio sigue íntegro y el líquido amniótico sigue intacto. ¿Ok? ¿Cómo evaluamos el líquido amniótico? Pues la paciente en posición de litotomía, lo primero que tenemos que hacer es ponerla en posición de litotomía y muchas veces vemos que ya sale líquido, ya está hecho el diagnóstico. Membranas rotas y vemos la característica del líquido. De repente no lo vemos, entonces le decimos que puje, no vemos líquido tampoco. Entonces podemos movilizar desde el abdomen materno, movilizar la cabeza para que trate de desplazar líquido y a veces con esa maniobra vemos salida de líquido. Si ahí no vemos nada de líquido, entonces ponemos el espéculo. La especuloscopía vamos a observar si en el fondo de saco posterior hay líquido libre, con nivel. Entonces sí ha salido líquido. De repente no encontramos líquido, entonces nos enfocamos en el orificio cervical externo y entonces vamos a ver si por el orificio cervical externo está saliendo líquido o no. Si vemos salida de líquido, ya está hecho el diagnóstico. Pero si no vemos, entonces no hemos visto espontáneamente, no hemos visto la especuloscopía, podemos evaluar indirectamente si por allí salió el líquido. Entonces, podemos hacer un test de Ferm con un hisopito, ponemos el hisopo ahí en el orificio cervical externo, que absorbe el líquido amniótico, lo ponemos en una lámina extendida, lo secamos a una luz y se va a ver el signo del helecho por la cristalización del cloruro de sodio presente en el líquido amniótico. Otra prueba más rápida es utilizar este papel de nitracina o tornasol, vean este papelito, esta cinta amarilla, y la asomamos hacia el orificio cervical externo y vemos cómo se empieza a teñir de verde. Porque el pH ha cambiado, no tiene pH básico, ácido de la vagina, que recuerdan que era de 3.8 a 4.5. No, tiene un pH tendencia al neutro, 7, 7.4, líquido amniótico. Entonces cambia este color amarillo a un verdoso azulado. ¿No? Y podemos indirectamente, si no tenemos cinta, no tenemos el hisopo para hacer el test de Fer, no tenemos el papel de tornasol, entonces podríamos hacer una ecografía y evaluar cómo está el volumen de líquido amniótico. Si está disminuido, probablemente sí haya perdido líquido, probablemente, ¿no? Y siempre que veamos líquido hay que describir el olor, el color, la cantidad, si está con sangre, si está con glumus de unto sebáceo, feto maduro, si está con meconio,
si está teñido de verdecito apenas, con poco meconio, o está un puré de arveja con un meconio espeso, ¿no? Hay que describir la característica del líquido. Luego tenemos la evaluación de la pelvis. La evaluación de la pelvis, básicamente, para decirles que la pelvis está formada por dos grandes huesos ilíacos que se unen en el centro, adelante, en el pubis, y que tiene tres partes: el ilion, el isquion, que es la parte donde nos sentamos, donde nos apoyamos, y las ramas del pubis, ¿no? Y hacia atrás se une hacia el sacro, al sacro, y en la parte, se une hacia el sacro, pero el sacro está unido en la parte inferior al coxis. Aquí, así que son estos cuatro huesos, los dos ilíacos, el sacro y el coxis, los que forman la pelvis ósea, ¿no? La pelvis, tenemos que si trazamos una línea, va a dividir a esta pelvis en dos partes. Una pelvis falsa, una línea que une la sínfisis de pubis, el borde superior, la cresta pectínea, la línea arcuata, hacia el promontorio. Esta línea separa hacia arriba la falsa pelvis o pelvis blanda, ¿no? Que es en donde va a crecer el bebé mayor de 3 meses. Y por debajo de esta línea, por debajo de la sínfisis del pubis y del promontorio, es que vamos a tener la verdadera pelvis ósea. Esa pelvis ósea es la que nosotros solemos medir en el tacto vaginal. ¿Y cómo la medimos? Esto en resumen, porque en la próxima clase vamos a hablar de pelvis. Básicamente, en el estrecho superior, el diámetro más importante es el diámetro promonto subpúbico, que es lo que nosotros conocemos como el conjugado diagonal. A este le vamos a restar 1,5 centímetros o 2, que nos va a dar el promonto retropúbico, que es el diámetro verdadero, efectivo, por donde va a pasar la cabeza fetal. Ese es el diámetro importante, ¿no? Pero nosotros lo que medimos en el tacto vaginal es desde el promontorio hasta el subpubis. Eso se llama conjugado diagonal, que debe medir 12 centímetros y medio. El otro parámetro que tenemos para evaluar la pelvis es, en el diámetro medio, es el biciático. Ahí vamos a ver la distancia entre las espinas ciáticas y el diámetro antero-posterior, que está dada por esta concavidad del sacro, y que nosotros la vamos a evaluar desde el subpubis, lo que conocemos como diámetro antero-posterior de la pelvis media, que mide un promedio de 11,5, ¿no? Que es la parte más profunda de la cavidad del sacro con el subpubis, porque nuestra mano entra precisamente por aquí. Y en el estrecho inferior vamos a evaluar el diámetro biisquiático, parte baja del ilíaco, donde nos sentamos, y el ángulo subpúbico. Evaluando estos parámetros, nosotros vamos a decir qué tipo de pelvis es la que tenemos. Pero además de evaluar, ya hemos visto el ponderado fetal y ahora evaluamos la pelvis, el dato más importante, sobre todo en el trabajo de parto, es indicar la compatibilidad de la pelvis, ¿no? En relación al ponderado fetal calculado. Si es compatible, no es compatible o es dudoso. Aquí una tablita para que vean ustedes. Yo puedo tener una desproporción fetopélvica porque encontré un ponderado fetal muy grande, un bebé de 4,5 kilos, y entonces tengo desproporción fetopélvica. Puedo encontrar una desproporción porque el bebé pesa 3,200, normal, pero es una pelvis estrecha. Entonces, el término desproporción me va a hablar del peso del bebé en relación con la pelvimetría. Otros emplean el término incompatibilidad cefalopélvica porque lo primero que va a salir es la cabeza. Y a veces tenemos un bebé que pesa 3,200. No habría desproporción, pero es muy cabezón, tiene una cabeza braquicéfala y no sale y se encaja la cabeza. O entra en mala actitud de presentación, se deflexiona, se pone asinclítica. Y entonces, a pesar de que la cabeza es pequeña, al colocarse chueca dentro de la pelvis, es un diámetro mayor y me torna en una incompatibilidad cefalopélvica. Relaciono la cabeza con sus deflexiones o su asinclitismo en relación a la pelvimetría. Vean estos términos. Y aquí para decirles que la vía de parto va a depender mucho de ambas características. Puedo tener una pelvis amplia con un feto grande y da parto vaginal. Puedo tener una pelvis normal, pero el feto es grande y no sale, será cesárea. Puedo tener una pelvis normal con un feto deflexionado, el diámetro es mayor y no sale. Puedo tener una pelvis normal, pero el feto está sinclítico y no sale, me hace una incompatibilidad cefalopélvica. Puedo tener una pelvis límite, vean, al límite, y un feto promedio, y podría tener una pelvis dudosa, una compatibilidad dudosa, y darle una prueba de trabajo de parto. Y de repente pesó 3,100 y sí salió. Puedo tener una pelvis límite y un feto pequeño, 2,800, y sale facilito. Puedo tener una pelvis estrecha y un feto promedio y no va a salir.
Puedo tener una pelvis estrecha y un feto pequeño que pesa 2,600 y a pesar de ser la pelvis estrecha, el feto es pequeño y sí sale por parto vaginal. Era compatible. Puedo tener una primípara con una pelvis fuera de pelvis. Y cuando encuentro un feto fuera de pelvis, ojo, tengo que descartar siempre una incompatibilidad. Generalmente la primípara llega, en el 85% de casos, llega encajada al trabajo de parto. Pero hay un 15% que no encaja, o porque es muy grande, que es mi peligro mayor y no hay incompatibilidad, o porque de repente tiene un circular simple, doble al cuello que no lo deja bajar. Puedo tener una multípara con un feto fuera de pelvis, y esto es muy común. Las multíparas suelen hacer todo junto, incorporan, dilatan, se produce el descenso, casi todo en conjunto, ¿no? Y ahora sí, para terminar, solo 2 diapositivas, por favor. Sé que me he excedido del tiempo, pero había un montón de información que quería ayudarles. Para la puérpera, este es un plus. En la evaluación de la puérpera, ustedes van a evaluar en forma sistémica a la paciente, de arriba abajo. Primero ven la piel y van a ver, recuerden que la puérpera ha sangrado medio litro en el parto. Entonces, además de decirme el grado de hidratación, es importante que me digan el grado de palidez. Y el grado ectoscópico de palidez que ustedes me describan debe correlacionarse más o menos con el hallazgo bioquímico de hallazgo de su hemoglobina. Si usted me dice que esta paciente tiene leve palidez, quiere decir que tiene entre 9 y 11 de hemoglobina. Si usted me dice, no, esta tiene una palidez moderada, su hemoglobina debe estar entre 7 y 9. Y si me dicen, no, esta paciente tiene una palidez severa, quiere decir que está con menos de 7 de hemoglobina. Al principio es difícil correlacionar a ambos, pero la experiencia, ver una paciente tras otra, sobre todo los que están rotando en puerperio, y corroborar sus análisis, les va a ayudar a afinar este criterio. Seguimos bajando en la paciente y luego vamos a encontrar las mamas. En las mamas describiremos el tamaño, la consistencia. Ojo, la mama debe estar blanda. Si está turgente es porque está llena de leche, pero si está endurada de repente está reteniendo leche y si está con flogosis puede estar haciendo una mastitis. Deben presionar y ver si hay secreción láctea. Si hay secreción, en los primeros días hay apenas calostro. Después del tercer a quinto día ya hay mayor secreción láctea. Deben describir el pezón también, si hay grietas, fisuras, que a veces no dejan que la paciente lacte bien y que se retenga la leche. O que puede ser la puerta de entrada para un germen y para una mastitis. Pueden también detectar si la mama está ingurgitada, congestiva toda, dolorosa por retención láctea. Puede haber signos de rubor, tumor, dolor, todos los signos de flogosis que me hablan de una mastitis, ¿no? Seguimos bajando, ya vimos piel, mamas, luego vamos a palpar el útero. Del útero vamos a describir 2 cosas importantes. Si está contraído o no, debe estar contraído el útero puerperal y el tamaño. Pero no me hablen de útero a nivel del ombligo, por debajo del ombligo, por encima del ombligo. El ombligo se puede estar en cualquier lugar. Es importante que así como medimos la altura uterina con cinta métrica sobre la sínfisis del pubis, midamos la involución uterina también con una cinta métrica. Entonces decimos, útero contraído a 14 centímetros sobre el pubis. Mañana estará útero contraído a 12 centímetros sobre el pubis. Y en una semana que venga diremos útero contraído a 2 centímetros sobre el pubis. ¿Ok? Entonces dirán si está contraído, cuántos centímetros sobre el pubis y ojo si está doloroso o no. Normalmente las contracciones del puerperio o entuertos va a producir cierto dolor, ¿no? Pero un útero muy doloroso podría estarme hablando de una infección, de una endometritis. Entonces, ojo con el parámetro dolor, ¿no? Seguimos bajando, piel, mamas, útero, vemos los loquios. Los loquios. Los loquios, ¿de qué tipo son? ¿Qué cantidad? Y si tiene mal olor o no. 3 características. El tipo de loquio los primeros días es hemático, pura sangre. Después es una sangre como aguada, como carne lavada, cero hemático. Y finalmente a la semana suele ser ya un loquio seroso. La cantidad, si es abundante, regular, escaso, ¿no? El mal olor, si hay mal olor puede ser frente a una endometritis o se aseó mal la paciente, ojo. O si es que no hay mal olor, que es lo adecuado, ¿no? Y aquí la idea de evaluar el loquio es descartar un signo de alarma que es la endometritis. Y ahora sí, la última diapositiva. Ojo, el quinto parámetro que se evalúa en la puérpera puede existir o no existir. El quinto parámetro es la herida. Si la paciente tuvo un parto normal y es una multípara, entonces no tuvo desgarros, no tuvo episiotomía, no tuvo nada, no tiene ninguna herida. Pero si tiene herida, la herida puede ser abdominal. De repente le hicieron una cesárea y tiene una incisión fanéstil o una mediana infraumbilical. Y entonces la cicatriz era abdominal y tenemos que ver si hay signos de flogosis para manejarla, ¿no? Pero la herida puede ser también perineal. En la herida perineal, en un parto, puede ser una herida provocada, como la episiotomía.
Nosotros cortamos una episiotomía mediolateral derecha y luego la cosemos. O puede ser que la paciente empujó y se desgarró. Se produjo un desgarro de primer, segundo, tercero, cuarto grado, ¿no? Pero hay una herida perineal. Entonces tenemos que describir cómo está, si está afrontada, con flogosis o no. Entonces, ojo, esto tiene que ser descrito. Son 5 puntos que se evalúan en la puérpera. Piel, mamas, útero, lóquios y la herida si es que hay. Siempre debemos observarla. Y eso creo que es lo último que yo les traía hasta aquí. Más bien, disculpen la demora y si hay preguntas, por favor, estoy llana a contestar. ¿Está nuestra delegada por ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo se entendió o no se entendió? ¿Algo que quieran ampliar? Yo he ido un poco rápido en la parte de pelvis y de variedades de posición, porque son 2 parámetros que vamos a ver el día jueves cuando veamos motor y cuando veamos canal de parto. Vamos a ver móvil, canal y motor, ¿no? Doctora Young, sí. Disculpe, el post-test es 10 para las 10. Ya faltan 5 minutos, yo creo que vamos a obviar las preguntas. Aunque ya no hay acá en el chat, buen día, una gestante. A ver, léale esta pregunta, por favor. Si la lees tú, a ver. Dice, Claro. buen día, doctora. En una gestante de aproximadamente 12 semanas al tacto vaginal, ¿ya podría notar los cambios? Por supuesto. Vean ustedes, en el tacto vaginal, desde las 8 semanas, en el tacto vaginal ya nos puede hacer sospechar de una gestación. ¿Por qué? Yo les mencioné, además de que si he hecho espeguloscopía, he visto el signo de Chadwick. En el tacto vaginal toca un cuello blando. El útero a las 8 semanas, si bien no ha crecido mucho en longitud, pero sí ha crecido en cuanto a su ancho. Su volumen ha aumentado. Ya no es una pera plana, es como una naranja redondita. Vean, 8 semanas ya yo puedo decir que esta paciente tiene un útero aumentado de tamaño y que puede estar gestando. Y a las 12 semanas el útero ha triplicado su tamaño y ya ha ocupado toda la cavidad pélvica. O sea, toda la cavidad pélvica ya está ocupada. Es un útero redondo, como de 12 centímetros. Es más, incluso por el abdomen podría ya palparse, sobre el borde de la sínfisis del pubis, podría palparse ya este útero. Y cuando hacemos la maniobra bimanual en el tacto vaginal, tocamos, nosotros empujamos el cuello del útero y vemos cómo sobre el abdomen el útero se desplaza, ¿no? Entonces sí, definitivamente a las 12 semanas tienen que hacer un diagnóstico definitivo de gestación. Ya, con eso damos por terminada la clase. Gracias, doctora Young. Gracias, doctor Sandoval. Por favor, estimados alumnos, por favor, Alexandra, hazle recordar respecto a las notas. Tienen que llenar las notas, por favor, subir las notas en el aula virtual. Vamos a sacar promedio del capítulo de ginecología. Todos los alumnos deben revisar que tengan sus notas de las actividades de práctica subidas, ¿ok? Gracias y hasta luego.